Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y acompañarnos en la Iglesia Bautista Betel para seguir estudiando un poco de la palabra del Señor y meditar. No sé cuándo usted vaya a ver el video, pero para nosotros este momento falta exactamente una semana antes de Nochebuena, antes del día en el que los hispanos celebramos el nacimiento de Jesús. Y vamos a meditar un poquito sobre eso. Como les he venido diciendo en los dos mensajes anteriores relacionados con esta serie, queremos mirar un poquito hacia lo que Dios hizo o el juicio que Dios trajo en ese momento cuando habló con Satanás referente a lo que él provocó cuando incitó a la mujer a pecar y la responsabilidad que cayó sobre todo eso, apuntando a lo que Dios le dijo a ese día a Satanás. Para ganar tiempo, vayamos por favor en nuestras Biblias del capítulo 3 de Génesis, comenzando como hemos visto las veces anteriores en el versículo 1, y vamos a comenzar desde ahí, ¿ok? Capítulo 3, versículo 1 en sus Biblias, por favor. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Vamos al versículo 8 ahora, por favor. Después de que habían pecado, mire lo que dicen. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos venir al final de este pequeño tiempo de meditación en el que hemos visto este pasaje de diferentes perspectivas para poder mirar un poco tu obra y todo lo que tú observabas desde lo alto y entendías y habías planificado en función de todo lo que estaba sucediendo. Y hoy venimos, Señor, a mirar de este pasaje un poco más. Y es por eso que quiero pedirte que tú, a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, nos enseñes, nos ayudes a mirar lo que tenemos que aprender y aplicarlo a nuestra vida. Por eso, mi Padre, te ruego, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El cumplimiento de la esperanza. Un cumplimiento se tenía que dar. Como vimos en el pasaje y hemos visto en las lecciones anteriores, cuando Dios se le acerca a la serpiente, no entra a debatir, no le entra a cuestionar, a decirle qué hiciste. Dios sabía lo que había hecho y Satanás estaba muy claro de lo que había hecho. Así es que no era necesario en ese momento preguntar o cuestionar la acción de Satanás. Dios directamente entró al juicio y le dijo, ¿por cuánto hiciste esto? Entonces nos damos cuenta que Dios ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Él no quería entrar en un diálogo porque ya de plano él sabía que esto iba a acontecer. Es muy importante, por eso es que ese diálogo directo al grano de parte de Dios con Satanás no nos deja duda de que él no sabía, él lo sabía. Pero cuando le dice esta frase,
yo pondré enemistad. Vimos esa imagen de un Dios que tenía una promesa, que estaba cumpliendo un plan, que tenía todo establecido, como vimos la semana pasada, y que apuntaba al nacimiento de Jesucristo. Nos damos cuenta de que Dios ya tenía todo organizado. Pero para entender esto desde el punto de vista del cumplimiento, porque tenemos que mirar algo que no podemos olvidarnos, y es por eso que celebramos Navidad. Si bien es cierto la fecha del nacimiento de Jesús no está establecida claramente, las tradiciones nos han llevado a considerar este día, el 25 de diciembre, como el día de nacimiento de Jesús, aunque no tenemos una fecha, lo utilizamos para recordar. Más que la fecha en sí, es el recordatorio del momento especial que se estaba dando. Porque en la ciudad de Belén había nacido el Salvador, el Hijo de David, el tan anunciado Mesías, el Cristo esperado por la nación de Israel, y que vendría por medio de una virgen. Y que inmediatamente después de ese nacimiento, los ángeles mismos fueron y proclamaron a los pastores que estaban alrededor y les notificaron del nacimiento del Salvador. Nos damos cuenta que este evento tenía mucho que ver con lo que se estaba dando. Entonces miramos hacia ese momento, hacia ese día cuando Dios había dicho, escuche bien, en Génesis, unos 4,000 años, más o menos, unos 4,000 años antes, le había dicho a Satanás: yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Y nace ese niño, nace Jesucristo en ese momento. El cumplimiento de lo que Dios había dicho. Lo primero que quiero que veamos, y es nuestro primer punto de análisis en este estudio, es que la astucia de la serpiente no contaba con el plan de Dios. Escuche, la astucia de la serpiente no contaba con el plan de Dios. Yo no sé usted, pero había un programa cuando miraba muy de niño, y todavía lo siguen dando en algunos lugares, donde un héroe decía: no contaban con mi astucia, dando a él a entender de que él estaba preparado y estaba listo para enfrentar circunstancias. Por eso es interesante, ya dejando eso un poco al lado, pero pensando en esa idea, de que el versículo 3, el versículo 1 que leíamos en el capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Era astuta. Por eso digo, la astucia de la serpiente, el problema de esa astucia es que no contaba con el plan de Dios. Lo que quiero decirle con esto es de que Satanás quería destruir lo que Dios estaba haciendo, pero él ya no entendía de que Dios ya había planificado todo esto. Y es por eso que cuando miramos al momento, cuando Dios se encuentra con estos tres seres, Eva, Adán y la serpiente, él no entra a preguntarse o a decir: deme tiempo, déjame ver qué voy a hacer, cómo vamos a solucionar, esto destruyó. No, para nada. La Biblia misma nos dice en el Nuevo Testamento de que Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya fue predestinado para ser nuestro Salvador. O sea, esto ya estaba organizado por completo. Todos los detalles, todo estaba en el cronograma del plan de Dios. Fecha y hora. Nada se escapa dentro del plan absoluto y soberano de nuestro Dios. Así es que no importaba la astucia de la serpiente, ella no contaba con el plan de redención que el Señor ya tenía preparado para esto. Y por eso es que me encanta cuando miramos desde esa perspectiva este pasaje. Lo segundo que vemos es de que este plan de Dios, como vimos antes, sería revelado constantemente. A lo largo de todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que en muchos pasajes, con muchos profetas sobre todo, la anunciación del nacimiento de Jesús se daba de una u otra forma. En el mismo libro de Génesis, más adelante, se revela, por ejemplo, que iba a ser un hijo de Abraham, quien iba a ser como es la esperanza y bendición para todas las naciones.
Más adelante nos damos cuenta cuando José se despide de sus nietos, Jacob se despide de sus nietos, menciona sobre Judá y sobre cómo iba a ser la fuerza, hablando del rey, de cómo es de que un hijo de Judá iba a nacer, iba a ser de esa tribu quien iba a descender y a ser el hijo de Dios. Después, más adelante, nos encontramos cuando Moisés se entera de parte de Dios y lo escribe. En Deuteronomio dice, un profeta igual a ti se levantará para bendecir al pueblo de Israel. Y vemos que a lo largo, con Isaías, con Ezequiel, con Jeremías, vemos la esperanza de la redención, vemos de una u otra forma que constantemente se anuncia. En los Salmos encontramos muchos ejemplos de estos. Amós nos habla de ello. Oseas nos habla de ello. Tantos pasajes que encontramos que apuntaban a Jesús. El plan de Dios era revelado constantemente. Ahora, es interesante, ya entrando en el momento mismo del nacimiento de Jesús, que el plan de Dios sería cumplido fielmente. Aunque era contado y era revelado y era explicado, dado ciertos detalles de aquí y acá. Pero es interesante de que Mateo, escuche bien, Mateo comienza a hablar de esto de una manera muy enfática. Hay una frase que se cumple varias veces y se repite en el Evangelio de Mateo, y es para que se cumpliese. Esta frase, para que se cumpliese, se repite unas casi 10 veces, 9 veces en todo este Evangelio. Y hay que entender un poco más por qué. Pongan atención a esto. Cada Evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada Evangelio tiene un enfoque, tiene un público al cual llegaba con un mensaje específico. El Evangelio de Mateo estaba apuntado directamente a los judíos y el propósito del Evangelio de Mateo era el de demostrar al pueblo judío, a quien inmediatamente después de la muerte de Jesús comenzarían a leer este Evangelio, se darían cuenta por lo que escribe Mateo de que ellos mismos habían visto de que Dios había cumplido en Jesucristo todo lo que se había anunciado. Nos damos cuenta desde el momento mismo en que Mateo comienza a registrar la anunciación del nacimiento de Jesús. Busque por favor en Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer desde el 18, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Nos damos cuenta que él entra a decir, así fue como nació Jesús. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se oyó que había sido concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nos damos cuenta que desde ahí ya se estaban cumpliendo las cosas que Dios había hecho, no solamente ya en cuanto al nacimiento de Jesús, sino como vamos a ver en todo el libro de Mateo, en la vida misma de Jesús y en los diferentes eventos que él enfrenta. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús, escuche bien, no solamente, el nacimiento de Jesús era parte de ese proceso del juicio que Dios había enviado por medio, le había anunciado directamente a Satanás. Porque el nacimiento de Jesús no lo era todo. El nacimiento de Jesús era el inicio de la vida de Jesucristo, hombre, aquí en la tierra, pero literalmente la gran parte de todo esto se cumple en la vida ministerial de Jesús hasta llegar a la muerte y la resurrección.
O sea, todo el tiempo, no solamente con el nacimiento de Jesús, sino con parte de destellos de cómo sería el ministerio de Jesucristo, fueron detallados en el Antiguo Testamento y fueron cumplidos. Vemos parte de eso en el capítulo 2, versículo 15, pongan atención. Aquí nos encontramos que Herodes se había enterado de que los magos, no habían vuelto a darle la noticia de dónde estaba el niño Jesús. Y entonces él decide mandar a matar a todos los niños. Y mira lo que dice el versículo 15 en el capítulo 2 de Mateo. Dice que el versículo 14, cuando después de que él anuncia a Dios, que tiene que huir a Egipto, dice, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde estaba eso? Oseas capítulo 11. Para que se cumpliese que Jesús iba a volver a Egipto. Ahora mire más adelante, versículo 23. Cuando ya muere Herodes, Dios manda de nuevo el mensaje. Y mire lo que dice el versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Para que se cumpliese que sería llamado Nazareno. Versículo 14 en el capítulo 4. Mire otra parte aquí. Cuando Jesús se levanta a ministrar, ya comienza su ministerio en forma oficial dentro de los hombres. Dice que se va a Nazaret, y estando en Nazaret comienza a proclamar, y dice versículo 14, para que se cumpliese por lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Capítulo 8, versículo 17. Yo quiero que veamos esto para que nos demos cuenta cómo la Biblia nos recuerda que se iba cumpliendo todo. Versículo 17, el capítulo 8. Jesús sana a la suegra de Pedro en este pasaje. Miren lo que dice el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hablando de que Jesús vendría también a mostrar su autoridad y que Él era el Mesías cuando Él hizo los milagros de sanidad entre el pueblo. Capítulo 12, versículo 17, también por favor en Mateo. Recuerden, todo esto es en Mateo, porque Mateo quería recordarles a los judíos de que el Mesías ya fue crucificado y que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Capítulo 12, versículo 17 en su Biblia. Versículo 15, sabiendo esto Jesús se le apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaban rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se alegrará mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá de las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Por qué? Este pasaje nos recuerda de que Jesucristo no vino directamente a establecer el reino, sino que Él venía a anunciar del reino, pero no quería anunciarlo de tal manera, tan oficialmente, para que no lo tomaran a Él como rey y le evitaran ir a la muerte. Él tenía que llegar a morir. Entonces aquí nos recuerda Mateo de que eso estaba profetizado, de que Jesús había querido eso. Por eso dice que no venía a contender, Él no venía a reclamar su puesto de rey. Él venía a anunciar las buenas nuevas de salvación. Para eso venía, muy distinto. Mateo 13:35 en sus Biblias también, mire otro pasaje.
hablando de las parábolas, porque Jesús mucho enseña sobre parábolas. Versículo 34, todo esto habló Jesús por las por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto se encuentra en Salmo 78, 2. Dos más, nada más. Mateo 21, 4. No vamos a ver todo, solamente por utilizar la frase se cumpliese, porque ahí nos recuerda Mateo de que todo eso se estaba cumpliendo, tal y cual el Antiguo Testamento lo decía. Versículo 4, en Mateo capítulo 21, por favor, en sus Biblias. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Aquí nos recuerda la gloriosa entrada de Jesucristo en un pollino en el domingo antes de la Pascua, días previos a su fallecimiento, a su sacrificio. Y Mateo 27:35 nos recuerda de que la vestidura de Jesucristo iba a ser sorteada entre los que lo mataron. Versículo 35, capítulo 27, por favor, de Mateo. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22:18. Hermanos, aquí solamente quiero darle varios ejemplos, como se estaba cumpliendo lo anunciado en cuanto a la vida de Jesucristo, no solamente su nacimiento. Y otros pasajes nos muestran, por ejemplo, que iba a ser una virgen que nacería en Belén, todos esos detalles que se proclamaron en el Antiguo Testamento se cumplieron en cuanto a la primera venida de Jesucristo. Todas las cosas que se anunciaron de la primera venida de Cristo se cumplieron. Y están por cumplirse las que vienen de la segunda venida de Cristo. Y eso es hacia donde nosotros esperamos, hacia donde nosotros miramos. Como vimos entonces, la astucia de la serpiente no contaba con el plan de Dios. El plan de Dios sería revelado constantemente. El plan de Dios, como vemos ahorita, en cuanto a la primera venida, fue cumplido fielmente. Y el plan de Dios tenía una fecha determinada. Cuando por primera vez yo leí este pasaje y lo estudié ya en forma más clara, me di cuenta de algo que obviamente sale de nuestra capacidad humana, de comprender la magnitud de la sabiduría, del conocimiento de Dios y del poder. Busque por favor en Gálatas capítulo 4, versículo 1. Este pasaje nos habla Gálatas habla, es un mensaje a las iglesias que se encontraban en Galacia, que habían sido lamentablemente afectadas por el legalismo y un poco de gnosticismo, porque no creían en la venida de Jesús. Algunos, pero sobre todo era el legalismo que estaba afectando. Ellos habían escuchado de que tenían que judaizarse y tenían que dejar la ley. No podían dejar la ley, tenían que cumplirla, aunque Jesús ya había venido. Ellos tenían que guardar los mandamientos, guardar la circuncisión y todas estas cosas. Y en esa carta Pablo escribe así, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ojo, nos dice aquí el versículo de que el Antiguo Testamento ayudaba a los israelitas, a los judíos, a alinearse con Dios hasta la venida del Señor Jesús. Ese niño al que se refiere de que Jesucristo todavía no había nacido
y que él tendría que venir. Y a eso apunta, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Recuerden, miramos hacia atrás, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero yo pondré enemistad, le dice el Señor, directamente. Entonces el Señor ya tenía todo esto, o sea, fue la voluntad de Dios que se cumpliese en la manera de Jesús. Versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos recuerda aquí el mensaje de que Dios lo tenía guardado a través del Antiguo Testamento, ayudaba al pueblo a entender quién era Él y lo que tenía que esperar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nace Jesús, y en ese momento todo lo que se había prometido y todo lo que se había anunciado se cumplía fielmente. Y no sabemos exactamente las horas, ni los días, ni los minutos, pero para el Señor ya era exactamente ese día, en ese lugar, bajo las condiciones y las circunstancias en las que nació Jesús, ni un día más, ni un día menos. Ese era el momento cuando Jesús tenía que nacer, porque todo lo que Dios estaba haciendo dentro de su plan gigantesco de redención, todo encajaba a que ese nacimiento tendría que darse en ese momento para que Jesús, bajo las condiciones políticas, sociales, espirituales y económicas en las que nace, nazca bajo los términos de Dios, para llegar en ese momento y morir en ese tiempo por nosotros. Es ahí cuando miramos hacia 4000 años atrás y tratamos de entender todo lo que Dios había estado preparando para ese día específico cuando Jesús nace. El Padre había retenido todo hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. No podemos imaginarnos la magnitud de todo lo que eso implica por la manera como Dios maneja las cosas. No podemos, hermanos, pero podemos confiar de que Él sabe lo que hace. Y es ahí donde nosotros podemos mirar en cambio nuestras propias vidas. Cuando a veces nosotros nos desesperamos por los días, por las horas, cuando queremos algo y decimos, Señor, pero que sea ahora o que sea inmediatamente, no demores. Y a veces nosotros, claro, como vivimos limitados en nuestro entendimiento del tiempo, de las cosas que suceden, del futuro, del mañana que nos es desconocido, nosotros no podemos percibir correctamente lo que está por venir, y porque a veces Dios se demora o porque a veces Dios no obra inmediatamente, y uno dice, ¿por qué? Pedro nos recuerda en cuanto a la salvación de que Dios no tiene, que sus promesas no tienen retraso, no hay tardanza en eso. Él es paciente esperando a que todos procedan al arrepentimiento, hablando del juicio de Dios. Él dice de que Él no está de apuro, Él no está ni retrasado ni apurándose, porque le falta tiempo. Él va tal cual Él ha planificado todo. Cuando miramos al nacimiento de Jesús, tenemos que mirarlo de esa forma también. Todo estaba encajado en el tiempo de Dios. En un minuto más y en un minuto menos. No vamos nunca, escuche bien, a poder comprender la magnitud de lo que Dios hace, de su obra. Pero con lo que hemos visto en Mateo, cuando dijo, para que se cumpliese, lo que podemos asegurar en cuanto a esas cuantas veces que miramos el pasaje, es de que si Dios ha cumplido todas las cosas que ha dicho, pues podemos confiar plenamente de que Él es fiel a su palabra, y lo que Él dice lo hace, y no hay quien lo estorbe, como lo habíamos estudiado la semana pasada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Recuerde, le dijo a Satanás, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Este pasaje
nos recuerda que Dios lo dijo exactamente de esta forma y exactamente se cumplió de esa forma. Dios tenía que enviar a su Hijo, la simiente, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, en Belén, en el cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos mirar a la segunda venida de Cristo? Mirando en ese sentido. Escuche, el plan de Dios todavía continúa en la eternidad. Dios no ha terminado con esto. Han pasado 2000 años desde el nacimiento de Jesús y el plan todavía sigue. El plan de redención continúa. La obra que Dios está haciendo todavía continúa. Nada ha terminado. Nosotros no entendemos todo. Las cosas serán difíciles ahora, pero nada ha terminado. Porque Dios todavía está en el control. Porque Él sabrá cuándo tendrá que terminar. Nosotros no podemos acelerar ni un minuto, ni podemos retrasar ni un minuto a lo que Dios quiere hacer. Todo se dará cuando venga el cumplimiento del tiempo. Eclesiastés nos dice una verdad eterna y real y plena, perfecta. Nos dice en el capítulo 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Recuerden, ¿por qué? Porque no es mi tiempo, no es el tiempo de los demás, no es el tiempo de Satanás, no es el tiempo del mundo, es el tiempo de Dios. Y todo se hace hermoso en su tiempo. Y cuando vino el cumplimiento de su tiempo, Dios hizo todo lo que había dicho que iba a hacer, ni más ni menos. Y Apocalipsis nos recuerda esto, en el capítulo 22, versículo 6. Busque, por favor, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Nos recuerda mirar hacia la segunda venida, cuando Él está por venir. Miren lo que dice aquí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ojo, que deben suceder pronto. Claro, para nosotros pronto es cuando ya, mañana, de que un mes, de que una semana, un año, no mucho. Juan lo escribió hace 2000 años. Es el último libro escrito, inspirado por Dios. Pero es en su tiempo. Pero las cosas van a suceder, dice. Se cumplirá. He aquí, versículo 7. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Así como dijo Dios que enviaría a su Hijo, así como Jesucristo antes de ir al cielo prometió que volvería, nos recuerda en este versículo, Él viene y viene pronto. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo de Dios. Yo espero, no sé, pero yo espero de que usted se haya emocionado tanto al meditar en esto como yo lo he hecho, porque cada vez más me asombra conocer más de Dios y ver la magnitud de todos sus atributos. Me llena de gozo, me lleva a alabarlo, me lleva a confiar y a vivir con fe, sabiendo que Él sabe lo que Él hace. Qué bueno que el Señor es el que está a cargo de todo y Él es soberano sobre todo. Lo que hemos visto y he tratado de mirarlo en estos días a través de este pasaje es ver cómo Dios castiga al pecador, castiga a los culpables, por aún detrás de ese mando mensaje de esperanza, una promesa que fue dada, pero una promesa que fue cumplida para recordarnos que todo lo que ha dicho el Señor, de todo lo que Él ha dicho, no se quitará ni una letra, ni una coma, como dice la palabra. Todo se cumplirá tal cual Dios le ha dicho. Pero recuerde, cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios hará lo que tenga que hacer.
Y eso se aplica en su plan de redención y eso también se puede aplicar en nuestras vidas. Confiemos en eso. Y mirando a Jesús y lo que Dios le dijo a Satanás en ese día, mirando al nacimiento del Señor, a lo que él hizo al morir en la cruz y a su segunda venida, hay mucho por qué dar gracias a Dios en estos días de Navidad. Yo espero que esta Navidad, reflexionando en esto, tenga un gran valor en su vida. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias, gracias por tu palabra, porque nos ayudan a mirar tu obra, nos ayudan a conocerte a ti, a entender la manera como tú haces las cosas, como tú tienes poder y control sobre todo, soberanía sobre todo, y lo haces tan perfecto, tan exacto, Señor, que nada se escapa. Tú ya lo tienes todo listo, todo. Aún mi vida, lo que haga o deja de hacer, cuándo y cómo lo haga, tú ya lo sabes. Yo solo espero, Señor, que me ayudes a mí a mantenerme alineado ante ti, a seguirte, a escucharte, para no desobedecerte, sino a cumplir tu voluntad. Y que tú hagas tu obra en mi vida y a través de mi vida. Mirando en cómo tú haces las cosas, puedo confiar en ti y entregarte todo lo que soy para seguirte a ti. Y te pido por mis hermanos que les ayudes a ellos a confiar en ti también y a saber que tú tienes control sobre todo y que todo está ya ante tus ojos revelado, nada es nuevo. Tú ya sabes lo que va a suceder. Esa confianza nos alienta mucho. Pero sobre todo eso, gracias porque ese cumplimiento del nacimiento de Jesús nos trajo la esperanza de perdón y vida eterna. A todos los que hemos conocido y hemos creído en tu palabra. Ayúdanos a proclamar esto, a anunciarlo con valor, para que otros conozcan de que el plan perfecto de redención ya ha sido proclamado, ya fue anunciado y ya se ha cumplido. Y que todo aquel que en él cree puede llegar a ser salvo y que no se pierda. Gracias por haber llegado a nosotros con ese mensaje. Ayúdanos a llevar ese mensaje mientras vivimos agradecidos por lo que eso nos trajo en nuestras vidas. Jesús, a ti gracias por haberte hecho hombre y habitar entre nosotros. Te alabamos, te damos gracias, exaltamos tu nombre y no descansamos hasta esperarte a ver en la eternidad, pasar por siempre a tu lado. Hasta ese día, ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. Feliz Navidad. Proclámelo al mundo. Cántelo. Alabe y dé gracias por la obra de Dios. Que Dios la bendiga. Una muy buena Navidad. Hasta pronto.